Hola a todos, viendo que están surgiendo ciertas dudas a la hora de comentar un climograma, vamos a hacer un breve repaso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es una introducción. En este caso vamos a hablar de que se trata de un climograma, es decir, es un gráfico en el que se representan por un lado las temperaturas y por otro lado las precipitaciones. En este caso en concreto nos encontramos ante un climograma del espacio en el que sea, que se encuentra a una altitud determinada. Los climogramas tienen un eje de abscisa donde se encuentran, pues como vemos, los meses del año, y por otro lado tenemos un eje de ordenada a la izquierda con la temperatura y un eje de ordenada a la derecha con las precipitaciones. La representación de las precipitaciones siempre va a ser el doble que el de la temperatura, para así poder comprobar si existe una estación seca o no. En este caso podemos ver cómo en cada mes se está representando tanto la temperatura con esta línea roja, la temperatura media que encontramos, y a través de las barras las distintas precipitaciones medias de cada mes. Además, normalmente se añaden otra serie de datos, como puede ser la temperatura media de este climograma, una temperatura media anual, y por otro lado la precipitación total que se da en ese año. Por lo tanto, pasamos a una segunda fase, que se trata de la fase de análisis. En primer lugar, tenemos que calcular la temperatura media anual. ¿Cuál es? La indica el propio climograma, 21,2. Y decimos 21,2 grados. Por otro lado, tenemos que calcular la temperatura máxima. Esta temperatura máxima podemos verla aproximadamente en agosto. Por lo tanto, decimos que es de unos 25 grados en agosto. Por otro lado, vemos la temperatura mínima. La temperatura mínima se da aproximadamente en enero, aquí, a unos 17 grados, por lo tanto, decimos 17 grados en enero. Por último, tenemos que hablar de la amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Por lo tanto, esta amplitud térmica es 25 menos 17, lo que son 8 grados. La siguiente fase del análisis se trata de hablar de las precipitaciones. La precipitación total anual vuelve a aparecer en el propio climograma, que se trata de 214 milímetros. Por otro lado, tenemos la precipitación media mensual, que se calcula dividiendo esa precipitación total anual entre los 12 meses del año. Recordemos que si esto es la cantidad que llueve durante todo el año, pues si la dividimos entre 12 meses nos sale lo que llueve de media en cada mes, que son 18,83 periódicos. En cuanto a la precipitación máxima, esta, como podemos observar, la encontramos en diciembre y es de unos 42 milímetros en diciembre. Y por otro lado, la precipitación mínima se encuentra en julio, de aproximadamente unos 2 milímetros en julio. La última fase se trata del comentario, es decir, de desarrollar lo que hemos analizado. Así pues podemos decir que nos encontramos ante un climograma de temperatura suave, como podemos ver son temperaturas bastante suaves, que no son muy elevadas ni en verano ni en invierno, y con una amplitud térmica bastante baja de unos 8 grados. Como vemos, la amplitud térmica es esta diferencia entre esta diferencia. Si nos encontrásemos una temperatura que tuviese un invierno muy frío y unos veranos muy cálidos, pues podríamos ver cómo esa amplitud térmica sí que es bastante más elevada. Por otro lado, las precipitaciones, vemos cómo las precipitaciones máximas son en invierno y las precipitaciones mínimas son en verano. Tenemos que hablar también de una sequía. Recordemos que esta sequía se da siempre que las barras de precipitaciones estén por debajo de la línea de las temperaturas. Por lo tanto, podríamos decir que hay sequía en todos los meses, exceptuando en este mes de febrero y en el mes de diciembre. Y así finalizaríamos este comentario de un climograma. Espero que os sirva y mucha suerte.